Chile, un país que me ha enseñado que las fiestas patrias son más importantes que la Navidad. Santiago de Chile, la ciudad donde he recibido mi primer sponsor. Y no sé qué pasará con todo esto, pero me dispuse a salir a la calle a conversar con un grupo de tatuadores, entrevistarlos, conocer su día a día, conocer su modalidad de trabajo y, ¿por qué no?, escuchar algunos consejos que podrán acercarte más al mundo del tatuaje. No sé si eres un tatuador iniciante, un tatuador con experiencia, una persona que le encanta tatuarse, pero este video te ayudará a entender un poco más este mundo. Mi nombre es Rafael Petrocelli, soy tatuador y bienvenidos a mi canal. Hace unos días atrás, una de las marcas más grandes de fabricación de cartuchos y agujas de China me hizo un obsequio. Me dieron 10 cajas de agujas, pero no sabía qué hacer al respecto. No quería hacer el típico unboxing y me puse a pensar, si entre todo lo que me regalaron hago una pequeña selección y le hago un obsequio a un grupo de tatuadores con la finalidad de que me respondan algunas preguntas, compartan su día a día, me compartan un poco sobre su modalidad de trabajo y asimismo me respondan si conocen a esta gran marca de cartuchos y agujas. Y eso hice, manos a la obra, me dispuse a hacer esta selección, hice una pequeña lista de preguntas y me dirigí al Portal Lion, lugar emblemático de tatuajes en la ciudad de Santiago de Chile. Vamos allá. Hola, hola gente, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien este día de hoy. Como te comenté anteriormente, el día de hoy voy a entrar al Portal Lion, este emblemático lugar que está ahí detrás de mí. Voy a tratar de conversar con algunos tatuadores y saber qué nos pueden decir ellos acerca del mundo del tatuaje y acercarte un poco más a ti, a este mundo. Y además de ello, si te estás iniciando en el mundo del tatuaje, quizás esto te pueda servir para saber qué es lo que te espera. Vamos allá. El Portal Lion fue inaugurado en el año 1978. Fue uno de los primeros caracoles comerciales en Chile y alcanzó gran popularidad por su ubicación en Providencia. En su estructura hay aproximadamente 87 locales especializados en tatuaje, piercing, videojuegos y accesorios de moda alternativa. Bueno gente, ya acabo de entrar al Portal Lion, yo estoy en este emblemático lugar y voy a empezar de abajo hacia arriba. Vamos a ver con quién puedo conversar un poco. Ya tengo algunas preguntas preparadas y bueno, veamos qué pasa. Tatuador número 1. Bueno gente, estoy aquí con Max. Él amablemente ha accedido a responder algunas de mis preguntas y de antemano ya le doy muchísimas gracias. Bueno, la primera pregunta es, ¿sueles trabajar con clientes al paso o por cita? ¿Cómo es tu modalidad de trabajo? Ambas modalidades. Trato siempre de trabajar con cita, pero como es galería siempre hay harto flujo de gente, entonces harto tatuaje al paso. Ya, la segunda pregunta es, ¿cuál es la mayor cantidad de tatuajes que has podido hacer en un solo día? Ya que estamos en una galería y como me comentas hay gente que viene al paso y de repente sale algo a la rápida o algo que tienes que dedicarle tiempo. ¿Cuál ha sido la máxima cantidad de tatuajes que has hecho? Que recuerdo, creo que fueron 8. Uf, ya bastantes tatuajes. ¿Cómo terminan ese día? Muerto. No, muerto, con la espalda así. Y ahora Posición camarón. Bueno, ahora tu opinión más sincera con respecto a la siguiente pregunta. ¿Conoces la marca Emaya y en especial la aguja 3RLLX? Creo que lo dije bien. 3RLLX. Sí, la conozco, la he ocupado. De hecho tengo ahí una cajita y trato de ocuparla a veces cuando me sale alguna pega que lo requiere. Cuando algo más como diseño mío propio, trato de ocuparla. Bacán, ya tenemos la primera entrevista y conocen a la marca y además muchísimas gracias más por haber respondido estas preguntas. De nada, hermano, ¿cómo estás? Tatuador número 2. Bueno gente, sigo conversando con tatuadores y en este momento estoy con Ramón. Él me ha permitido acceder acá al templo mientras él está tatuando sin tener o tratar de meterme mucho para no desconcentrarlo, porque como ya todos sabemos, cuando uno está tatuando necesita un poco de concentración. Tú trabajas con clientes al paso, ¿cierto? Sí, siempre sale mucho el cliente que llega, hay mucha gente que se quiere tatuar y ya no importa quién la hora ni el tatúe, momento, ni quién lo tatúe, sino que hay muchas personas que esto lo toman de terapia.
Entonces, tatúame. Bueno, entre otras cosas, ¿qué le recomendarías a un principiante que quiere iniciar en esta modalidad de trabajo con clientes al paso en un caracol? Clientes al paso, mira, agilidad, rapidez, tener una buena herramienta de trabajo. Yo creo que es fundamental saber que es una máquina que no te va a dejar varado ni nada, que te funcione como para líneas, como para sombras, y como para iniciar es una buena forma porque te da, o sea, aprendes de qué estás hecho, digamos. Perfecto. Aprendes qué puedes hacer, qué límites te puedes poner tú mismo también. Es bueno esta. Y una pregunta bastante curiosa, ¿cuál es la mayor cantidad de tatuajes que has logrado realizar en un solo día? En un solo día he hecho entre 8 o 9 tatuajes. Tatuajes chiquititos, los que le dicen y que firuza. Aprendiendo todo lo que es el dialecto de la calle, déjame en los comentarios cómo le dicen a los tatuajes pequeños en tu país. La cosa, el nombre, son tatuajes que te quitan unos 40 minutos, menos. Entonces, sí, yo creo que entre 8 o 9. Que ni almorcé ni nada, pero sí. Eso te iba a preguntar, ¿cómo terminas ese día? Reventado, pero con los bolsillos llenos. La última pregunta, Ramón, ¿conoces la marca Emaya y en especial el cartucho 3RL LX? Y mira, la Emaya sí la he trabajado, las agujas Emaya las recomiendo en verdad porque me gustaron bastante, pero esa XL no la conozco. He trabajado con 3RL de 10 y me gustó bastante. De 10 y de 8 creo que trabajé Emaya también. Perfecto, porque el día de hoy te voy a dejar esa pequeña aguja para que la pruebes y después nos cuentes qué tal. Esto es un incentivo, pero así que bueno, muchísimas gracias Ramón por darnos un poco de tu tiempo el día de hoy que estás tatuando. Este lugar tiene aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5 pisos y en cada piso hay estudios de tatuaje. Veamos a quién podemos conseguir para conversar el día de hoy. Tatuador número 3. Bueno gente, sigo conversando con diferentes tatuadores y acá estoy con Neko, que también ha accedido a responder a algunas de las preguntitas. Y la pregunta que tengo para él es la siguiente: ¿cuánto tiempo tienes tatuando y cuál sería como tu estilo de tatuaje favorito y por qué? Aproximadamente llevo unos 3 años tatuando. Mi estilo favorito de momento es el cross-hatching en blackwork. Trabajo también lo que es el manga panel con línea fina. Dentro de eso están igual mis especialidades, todo lo que tiene que ver con blackwork y trabajos bien saturados, dark art, etc. Entre otras cosas, ¿cuál es la mayor cantidad de tatuajes que has logrado hacer en un solo día? En un solo día, acá como trabajamos en tienda de paso, podemos hacer entre un promedio de 14 a 20 tatuajes en un día. A veces han sido incluso un poco más. Contado las veces, la vez que más hice tatuajes, hice 25 tatuajes. En un solo día. ¿Y cómo termina ese día, hermano? Mira, menos mal estaba trabajando con una máquina pen inalámbrica, por lo cual tampoco nos fue tanto el desgaste físico. Pero sí, la mano ya tiembla, ya terminas cansado, con sueño, dolor de espalda, pero finalmente vale la pena. Feliz. Entre otras cosas, ¿conoces la marca Emaya y en especial la aguja 3RL LX? He trabajado con Emaya, es una de las agujas una de las marcas de agujas que prefiero, de hecho. Primero porque mantiene muy bien la estabilidad con la aguja. Me gusta mucho el sistema de membrana que tiene. De momento la 3RL LX entiendo que es aquella que es un poquito más grande, que viene como con 3 agujas de RL. Sí, parece un tenedor. Claro. En algún momento la utilicé trabajando con manga panel. Me gustó mucho el cómo generaba el puntillismo de arrastre. Ayuda mucho para poder hacer sombreados, degradados. Y queda muy lindo el contraste a comparación con una 3RL normal. Perfecto. Bueno, muchas gracias Neko por ceder parte de tu tiempo para responder estas preguntas. Seguimos. Bueno gente, seguimos avanzando y vamos por el piso 3, pero vamos llegando a un lugar muy especial
porque acá estuve tatuando, atrás de mí existía un lugar de tatuajes por el cual estuve por allí como unos 2 o 3 años aproximadamente. También fui parte de este lugar, de este caracol. Increíble poder hoy estar acá conversando con diferentes personas del mundo del tatuaje. Tatuador número 4. Bueno, gente, sigo conversando con tatuadores y acá estoy con Camilo. Él me ha dado la oportunidad de molestarle un poco, de quitarle un poco de tiempo mientras está tatuando, que como dije anteriormente, se necesita un poco de concentración, de inspiración, y él me dejó entrar en este momento para hacerle un par de preguntas. La primera pregunta es, Camilo, de acuerdo a esta modalidad de trabajo que es clientes al paso, ¿qué le recomendarías a un principiante que se está iniciando en el mundo del tatuaje y quiere hacerlo así como trabajar con clientes al paso, en un caracol? Hermano, yo creo que el dibujo es lo más importante, ya que los tatuajes del paso requieren mucha línea fina, muchos trazos, ¿no? Pero yo creo que el dibujo es lo que más se necesita. Bacán. Entre otras cosas, ¿cuál es la mayor cantidad de tatuajes que has logrado hacer en un solo día? Alrededor de 6 a 7 tatuajes, por respecto al horario, ¿no? Porque si estuviéramos abiertos hasta más tarde, Tipo, ese día como quedas cansadito, ¿no? Uf, claro que sí, bastante. Pero feliz. Bastante, sí, hermano, sí. Sí. Ahora bien, la última pregunta es la siguiente. ¿Conoces la marca Emaya y en especial la aguja 3RL LX? No, hermano, no la conozco aún. El día de hoy te voy a dejar un regalito para que pruebes esa agujita, quizás en tu próximo tatuaje, quizás un puntillismo de arrastre por ahí si es que le gusta esa técnica. Claro que sí, perfecto, hermano. Una pregunta bonus. ¿Qué estilo de tatuaje te gusta o te gusta hacer de todo? Sabes que uno trata de hacer de todo un poco, pero en realidad mi trabajo es más hacer realismo, trabajo realismo sombras, todo lo que son volúmenes, igualmente perfeccionando técnicas, ¿no? Sí. Muchas gracias por darme parte de tu tiempo, Camilo, de interrumpirte acá en este momento que es tan importante, que es el rito de tatuar. Vale, hermano. Seguimos. Tatuador número 5. Bueno, gente, continuamos conversando con otros tatuadores. El día de hoy vamos a conversar con Martín Amor. ¿Cuántas horas de sesión llevas ahí, Martín? 5. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está la espalda? Con ánimo, pero a doblar. ¿Viste? Casi todos dicen que terminan como camarón después de 6 horitas de tatuaje, doblado. Pero bueno, continuando con la dinámica de preguntas, el día de hoy vamos a conocer las respuestas de Martín. La primera pregunta era, Martín, ¿alguna vez trabajaste con clientes al paso? Sí, un tiempo, como 2 años más o menos. Y cuéntame un poco sobre tu experiencia con respecto a la forma de hacer los diseños. ¿Tú los tatuabas como ellos lo traían? ¿Le cambiabas algo? ¿Eran tatuajes chicos, tatuajes grandes? Por lo general siempre apuntaba a eso, pero hay personas con la mente muy cuadrada, entonces era un equilibrio entre lo que el cliente quería y lo que yo le podía ofrecer. Igualmente lo dejo al pensamiento de cada uno, cada cuerpo es un mundo. Y entre otras cosas, cuéntame un poco eso de hacer tatuajes chicos. ¿Cuál fue la mayor cantidad de tatuajes pequeños que lograste hacer en un solo día? En toda la experiencia que has tenido como tatuador de clientes al paso. 4. 4 tatuajes. Sí, 4 tatuajes pequeños. El mismo día. El mismo día. Fíjense ustedes. Y Martín, cuéntame un poco acerca de los materiales, porque el día de hoy quiero preguntarte si conoces a la marca Emaya, pero en especial la aguja 3RL-LX. La he escuchado, no he tenido la oportunidad de usarla. Espero algún día que pueda hacerlo. Pues el día de hoy la voy a dejar en tus manos porque te traje un pequeño regalito. Te voy a obsequiar esa agujita más una aguja de línea para que ahí la pruebes y después nos dé tu feedback. Amigas y amigos, hemos llegado al final de este video. Primero que nada, muchísimas gracias a Emaya por este pequeño sponsor que me permite hacer este tipo de videos a través de esta plataforma. Si te gusta este tipo de contenido, te pido que por favor te suscribas. No olvides activar la campanita y por supuesto compartir este video con alguien que lo necesite, porque seguramente te lo va a agradecer. En el próximo video se viene tutorial con A3RL LX3, así que
Atentos, nos vemos muy pronto.